O sea, estamos vendiendo como locos. Pucha, justo entramos con un tema tan poco sexy. En realidad nuestros seminarios son bien sexy, así que Sí. sí. Sí, lo que estábamos hablando antes de ponerle play es que estamos vendiendo como loco. ¿Qué quiere decir eso? Decía Mirko, que hay mucha gente inscribiéndose en los seminarios y efectivamente muchos tomando el triple pack BTR, que son 3 seminarios. Los 3 seminarios, todo, redondeado. Enero, enero nostra. Enero Nostra. Que la idea es que sea menos del 10% del 10% siempre. Por supuesto. Oye, porque Claro, sí, pues se aprobó. Se aprobó, se aprobó. pero sin Naruto. No, No hubo Naruto. no. Fue un Naruto Interruptus. Sí, Y bueno, el intento el presidente la vez pasada, ¿se acuerdan? El primer 10%, se amurró y promulgó entre gallo y medianoche sí, sin me ninguna acuerdo. publicidad Como a las 9 la de la noche ley. del viernes. Bueno, esta vez, como la iniciativa era de él, salió a anunciarlo como si la gente no supiera todo lo que pasó. ¿Ah? Y que se iba a aprobar igual, ¿ah? Y que iba a ser de la Pamela Giles, pero él se metió, pero que algunos van a tener que pagar impuestos porque él se metió, en fin. Lo relevante es que él dijo que iba a estar esto el 17. Y eso es prácticamente imposible porque algunos a la AFP van a poder adelantar, algunos pagó antes de los 10 días legales, pero no están obligados a hacerlo. Son 10 días desde el próximo jueves. El próximo jueves es 10, ¿ah? Por lo tanto el 20. Pero el presidente ansioso, hiperimpulsivo, ¿ah? En su arquetipo winner habitual, ¿ah? Cree que está presionando a la AFP para que lo hagan 3 días antes de Pascua, del 20, una semana antes de Pascua. Y entonces, esa es toda la ansiedad, es una ansiedad de que esto esté antes de la Pascua, porque si no la gente va a estar enojada. Es bien ridículo. Y este factor es el que convierte a Piñera en un enterrador, que es el tema de uno de nuestros seminarios de enero, ¿no? Piñera el enterrador. Es que Sí, porque, claro, porque se suma a la fiesta. Igual algo gana. Algo gana o deja de perder, no sé cuál es la señal, pero en términos macro todo es una comedia del absurdo. Sí, lo que pasa es que bueno, yo creo que hay que este festival de situaciones contradictorias que siempre tenemos que vivir, que es como lo que dice Mirko, entra Sebastián Piñera a la cancha, todos los demás pagamos impuestos, él no. Que es la historia de su vida. O sea, nosotros en los seminarios hemos trabajado, por ejemplo, ahí Mirko ha relatado con detalle la historia de la reforma tributaria 1, que era la única histórica de la transición, que fue al inicio, terminado la dictadura, viene la negociación por la reforma tributaria, que fue un gran escándalo empresarial. Hubo mucha resistencia, mucho dolor y totalmente ensangrentado en la batalla, pero rendido además, ¿ya? Eh, como diría la canción, pero sin la R, sino que con D, desistiré. Desistiendo a todo, ¿ya? Alejandro Foxley no solamente entrega la reforma tributaria, sino que además sale a decir, para que tengan claro, reconozco en Vigi, el inaugurador de todo esto, de la genialidad que nos tiene creciendo al 7% y todo eso. O sea, desistiré. ¿Ya? Y, y bueno, y en ese contexto efectivamente es que Piñera pide estar dentro de la cocina de la Comisión de Hacienda para discutir la reforma tributaria. Y adivinen quién ganó en la pasada. Entonces, Adivinen, vos mismo, Claro, haciéndose el Larry. la historia de Larry. claro, Larry Piñera, porque lo que ocurre es que Qué bueno Larry. todos conocen, y si no las conocen, tienen que conocerle la historia de las empresas zombies, que son un subterfugio legal por el cual Piñera y todos los empresarios desde los comienzos de los 90 eluden legalmente impuestos en Chile de manera abismante, que es la compra de empresas quebradas. Y entonces la ley original tenía
un plazo para usar esa empresa, no sé, porque tú después de 5 años, no sé los números. El capo en esto es Sergio Jara, ¿eh? Que él maneja muy bien esta historia y la contó también en uno de nuestros seminarios. Y entonces a lo que se metió Piñera a negociar como presidente de la Comisión de Hacienda, a negociar con Fox Day, es que ese plazo se extendiera de manera ilimitada. Y ahora fueran 5 años, sino que fuera para siempre. Entonces tuvo que comprar empresas zombie del año de la goma. ¿Ah? Lo De que eso él se hizo. trata todo, ¿eh? De eso se trata legislar en Chile. Ustedes se pueden Que no nos acordar, perdamos. tolerancia cero una semana antes de la elección, ya Piñera prácticamente ganado, y donde él, recordarán ustedes que además sale tratando de jugar metiendo un gráfico y qué sé yo, y toda una historia del gráfico que 5 puntos de diferencia parecían 200 puntos de diferencia. Era impresionante. Bueno, él en esa entrevista lo pasa muy mal porque le dicen, bueno, pero explique cuál era la gracia de comprar esta empresa que tenía 100 años, donde usted le cambió, no usó el mismo ni nombre ni nada. ¿Cuál era la gracia de tener una empresa que tenía esa historia con las deudas y qué sé yo? Y no se Si puede no era contar la para, gracia, no se puede. si no era para evadir impuestos, porque la palabra clave aquí es evade. Sí, Ha sido toda la transición la palabra clave, es sí, evade. Y sí. ahí terminó la historia. Entonces es Nosotros fantástico. estamos pensando en esta lógica de las empresas zombie, como ya igual la cosa nuestra, una cosa más grande, estamos pensando comprar los programas de Checho Irane para descontar impuestos, como programas Que zombie tienen pérdida. que tienen pérdida. No, bueno, ni una posibilidad que no tenga pérdida esa. Oye, Yo pero no creo es que la va a mala comprar idea. Piñera esa weá, pues, Y Checho zombie. Irán es un tipo pragmático, no va a decir que no, además que no tendría razones ideológicas para decir que no. Sí. Había una cosa que yo quiero comentar, una cosa muy al margen, porque la pregunta la hacía de manera socarrona, esto de cuánto, si alcanzó a ganar un poco Piñera, con que finalmente es el proyecto del gobierno el que se aprueba y no el presentado por la Pamela Giles, que a su vez originalmente no era la Pamela Giles, sino otra gente, pero ella no firmó y al final presentó el suyo. Y esta cosa, nosotros hemos en varios podcasts y en muchos lados se ha hueveado con el tema de, bueno, ya, entonces ahora el tercer retiro, el cuarto, y finalmente aparece el senador Macari diciendo el proyecto principal, pásame el 100%, concha tu madre. Que podríamos ser así, digamos, el senador MacArthur. Pero ¿sabéis qué? Una cosa que Me quiero gustó aprovechar de esa decir con esto categoría. es que está buena, ¿eh? Sí, sí, no, porque si tú fueras político serías senador. Ni diputado ni presidente, senador, pero a la antigua, como el senado romano. Oye, hay una cosa que yo creo positiva, no implica que se haga esa lectura, es que hay una weá que a mí me tenía un poquito podrido, que era esta lógica de quién se adjudica el triunfo, porque sigue teniendo una lógica de la antigua política y una lógica, nosotros lo hemos hablado acá, porque nos hacemos cargo de los efectos, ¿no? Si efectivamente la Pamela Giles con el Naruto se lo lleva todo para la casa con el primer retiro, bueno, eso es lo que analizamos, porque es un hecho político, porque hacemos ese análisis. Pero en realidad llega a ser vergonzoso que haya políticos del Parlamento, del gobierno, etcétera, disputándose triunfos, para decirlo un buen chileno, con la plata nuestra. Es decir, ¿quién se puede hacer el lindo, pero resulta igual, para decir plata tuya? Ok, vamos a hacer una ley para que podáis retirarla. Entonces, yo creo que hay una oportunidad también en esto, porque de verdad a veces se trastoca el debate, se pierde el sentido de las proporciones y caemos, la ciudadanía en su conjunto caemos todos en la misma tontera de seguir adjudicándole a un sector que representa moribundo, pero que todavía de repente un estertor logra anotarse un triunfo, aunque sea parcial. Y yo no creo eso, yo creo que, o sea, el momento en que Piñera quien se ve obligado a presentar un proyecto de ley para que no se vea 100% sobrepasada la autoridad presidencial y las prerrogativas constitucionales y legales que tiene, porque estamos en un parlamentarismo de facto. Y para eso vulnera y viola aquello que es sagrado, que es la plata de la AFP, porque es sagrado la plata de la AFP, porque sin AFP no hay modelo chileno, ¿no? El modelo chileno no viene de una construcción ideológica, ¿no? Decimonónica, liberal, no es heredero de ninguna tradición ideológica importante, política, es fundante del neoliberalismo más pragmático, que es una cuestión nueva, solo empieza a operar en el mundo en Chile después
vendrán otros casos, pero acá es químicamente puro. Entonces, eso es lo relevante, ¿no? Piñera está enterrando las AFPs, ¿no? Y las AFPs no alegan, porque están muertas también políticamente, porque ya no les importan, porque ya hicieron el cálculo que van a tener que reducir el negocio a hacer un seguro privado para algunos. Entonces, eso es lo verdadero, lo importante es que la gente no se pierda. Lo que pasa es que esa conversación no está todos los días en la radio. Claro. ¿Ah? La gente en la radio te repiten 10 veces de cuánto puedes sacar, cuánto impuesto vas a pagar, no sé, por qué día te va a llegar, ¿ah? Qué le dijo fulanito a sutanito, que hay 2 proyectos, etcétera, pero lo sistémico es que las AFP se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. Eso es lo que está ocurriendo en el gobierno de Piñera. Si son inteligentes, pueden hacer durar el desangramiento mucho tiempo. Y evitar entonces una situación de hemorragia violenta, sosteniendo la plata allí, generando las condiciones ideológicas para que sea imposible un retiro del total, generando las condiciones para que sea también inviable una expropiación. Una expropiación sería ridículo porque efectivamente tenían que expropiarnos a nosotros, entonces sería un error lógico fundamental, que era uno de los grandes errores de algunas de las propuestas que vinieron de izquierda, era que partían en el proceso de expropiación como si las FP fueran las dueñas de la plata. Entonces, la genialidad de volver al inicio, de decir, no, pásame mi plata, esa genialidad jurídica es muy importante no olvidarla, porque en el fondo los críticos estaban siempre en la idea de que esa plata prácticamente era de las FP. Y bajo esa lógica, entonces, nada era posible, porque el día que tú dijeras, expropiese y retírese ese dinero hacia el Estado, tú ibas a decir, pero ¿cómo si es mi plata? Entonces, efectivamente, aquí se produjo el desangramiento en su versión más perfecta, pero eso efectivamente tiene, ahora, hoy día en la feria me decían, estaba comprando pimentones y me decían, hoy día estaba buena la feria, me dijeron, han venido harto. La expectativa. Entonces le digo, sí, ¿y por qué no? Pero el 10%, el 10%. Pero en marzo no va a quedar nada, me dijo. Así que... Eso dijo el casero. La casera. La casera sabe. Priscila. Y me dijo, van a hacer, yo creo que van a tener que empezar a sacar los 10 a cada rato, me dijo. Terrible. Eso es pásame mi 100%. Pásame mi 100%. ¿Y Piñera repartiendo besos en Cachagua, Zapallar, dónde fue? Cachagua tiene casa. Era Cachagua. Cachagua. Bien ahí, ¿o no? A lo Bolsonaro. Como buen DC. Como buen DC, bueno, sí, DC, la DC en Cachagua. Sí. Siempre, sí. Y fue a saludar, y lo saludaba a alguna gente, pues. Sí, pues. Ahí repartiendo COVID el presidente. ¿En qué piensa? Bueno, a ver, importante. Algo pasó en esta ocasión que pidió unas disculpas que se nota que son disculpas. Esto es interesante porque cuando se fue a sentar en la plaza Baquedano, Italia, Dignidad, pidió unas disculpas que no eran disculpas. Pero ahora se nota en el texto que son disculpas. Así es que efectivamente se le incendió por dentro y eso significa que el equipo ya no está tan en plan el presidente hace lo que quiera. Eso es importante porque en general uno de los grandes problemas alrededor de Piñera durante todo este periodo ha sido que alrededor tienen pura gente con perspectiva acrítica, sin paso por la escuela de Frankfurt alguno. Entonces son personas que efectivamente le decían que sí a todo. Y eso da la impresión de que el mismo equipo entiende que ya no es viable. A él se le ve muy raro, Él está de verdad perturbado, muy perturbado. Y en todos los eventos y qué sé yo, siempre hay una escena particularmente patética la situación. ¿Se dan cuenta que el que se pasee sin mascarilla en Cachagua da para ponerle el título al podcast, da para estar hablando 40 minutos, da para un escándalo, pero ya a esta altura no, da para que... Da absolutamente lo mismo, o sea, es como... Pero absolutamente lo mismo, es la muerte completa del personaje. No, y además que es la sensación, o sea, esta misma semana multaron a la hermana
por la ida al funeral de Bernardino. No lo multaron a él, que también se saltó el protocolo, pero lo multaron a ella. En Ya no hay fin, o sea, respeto por la autoridad, ya no hay respeto. no hay respeto. No, sí, es que no, quieres ser, así se llama la película, ¿quién quiere ser Piñera Echeñique? Nadie, A nadie. nadie. Ahora queremos ser Pérez Soto, profesor de Estado en Física, No, para que cache la talla. Ya, oye, sugiero pegarnos un salto, iba a decir un salto de extremo a extremo, pero no sé si tan extremo. Hablemos del Frente Amplio. Es estamos ya, hablando, es el Requiem o no, pero pasan varias cosas. o sea, es el Requiem, pero no es el Requiem necesariamente por las razones que se piensan. Bueno, mira, comentemos primero lo que han sido las declaraciones, porque bueno, es una crisis tremenda del Frente Amplio, le fue como a las tristes, digo, en general en las primarias, es decir, ya quedaron absolutamente timbrados como cualquier coalición y por debajo, o sea, claramente por debajo no son capaces en estos procesos supuestamente democráticos de mover un poco la curva, saltar, no, sacan menos que la Concerta, sacan menos que la derecha, mucho menos, en fin. Y se les van la Natalia Castillo, Pablo Vidal de Revolución Democrática, se sale Vlado con el Partido Liberal, la otra crisis, los otros lotes, es decir, la cueca en pelota. Entonces yo les sugiero que hablemos un poco de lo que han sido las declaraciones y las distintas salidas en medios que ha hecho, bueno, el líder más importante de Frente Amplio, que es Giorgio Jackson, para que las comentemos, digamos, qué les han parecido las opiniones de Giorgio estos días en los medios. ¿Tú has encontrado alguna? Porque yo lo único que me enteré de Giorgio, La justo pregunta con comba. o sea, ¿Dónde está Giorgio, weón? ¿Dónde está Giorgio? Por favor. Giorgio Jackson, una cuñita, weón, en algún lado. no, lo más interesante es que es ex ante el interesante medio de Cristian Bofill, lo Con un mejor de gran Bofill, nombre. Con lo un gran mejor de nombre. Bofill, con un gran nombre, o sea, es un reconocimiento desde el principio. Claro. No Ex me importa ante. lo que pase, porque esto no es ex post, La nota esto está se escrita construye ex ante. ex ante. Es fantástico. Bueno, pero, pero efectivamente, el Cristian Bofill en este medio es el primero en anunciar, hace ya un par de días, yo diría unos 10 días, dentro de una nota, de anunciar que Giorgio, efectivamente, cuando termine su cargo como diputado, él se va a Londres a estudiar. Todos sabíamos que se iba fuera, pero no sabíamos dónde y a qué. Y hoy día, Exante publica en detalle señalando de que efectivamente se va y a dónde y a qué y con qué contacto académico hizo la maniobra, digamos, y todo el asunto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que parece secundario. Lo interesante es que no puede ser casualidad. Nadie que haya estudiado en la Universidad Católica le puede pasar que sea una casualidad. ¿Ya? Que en los mismos días en que se está rompiendo y fracturando el Frente Amplio, el líder, el creador del Frente Amplio, la persona más importante del Frente Amplio, ¿ya? Tome la decisión de filtrar, anunciar, lo que sea, que se va, y en un momento que no tiene ninguna gracia, si falta muchísimo para que termine su cargo como diputado, una cantidad enorme de tiempo. Bueno, pero él está ya anticipando esa situación y señalando entonces de que él no tiene nada que ver con esto, mientras, como siempre, ¿ya? En otro error eh, terrible de Gabriel Boric, Gabriel va y él sí sale en la cámara, sí da declaraciones, sí dice, sí, digámoslo como una Fumbar, sí presta el cuerpo para decir todo lo que hay que decir y para decir que esto nos sentimos fuertes, nos sentimos aquí, nos sentimos allá, y tiene que enfrentar el Requiem en su mano. Mientras Giorgio eligió en la última elección a alguien que era de la oposición a él, apoyó a la Karina Oliva. oposición, no, pues no, pues, no, pues, en la elección de RD, Ah, sí, de acuerdo. en la elección de RD, la Cata Pérez, de, de tu norte, De mi norte querido. de tu norte querido. Entonces, bueno, entonces él la elige a ella, primera señal, digamos, ¿ya? Y ahora la deja a cargo de esta situación incómoda. Y hay que decir una cosa, que la tesis que sostienen los medios hoy día es completamente absurda. No tiene norte ni sur.
El argumento de ellos es, como se izquierdizó el Frente Amplio, el sector de la derecha se está yendo. A ver, se han ido contando hasta ahora 8 diputados, ¿no? Creo que estamos en 8 diputados. Los del Partido Vamos de 20 a 12. Humanista, ya, ok, sí, de los 20 Ya. deben quedar como 12, sí. Bueno, se ha ido a Pamela Giles, se ha ido Florcita, Tomás Hirsch, ¿ya? Renato Garín, se ha ido la Pablo Natalia Vidal, Castillo, la Pablo Vidal, Natalia y los dos Alejandro de... Bernales y Vlado Mirosa. 8. 8. 4, con claridad, pueden ser sindicados que están a la izquierda del sector. ¿Ya? Natalia Castillo, a mí, cuando me la presentaron, Te voy a dejar a pantalla completa para que digáis esto. cuando me la presentaron a Natalia Castillo, quien me habló de ello fue igualdad. Igualdad. 25 de julio, me acuerdo que hicimos un evento, 25 de julio del 2017, ¿ya? En un café en el centro, los de igualdad termina el evento y los de igualdad me llaman y me dicen, oye, queremos presentarte a una candidata a diputados que ella es de izquierda y es social y viene de la granja y qué sé yo, que es la candidata social de RD, queremos que hables con ella, qué sé yo, y nos gustaría que tú fueras por el cupo de igualdad. Esta fue la primera oferta que me hicieron antes de la discusión del distrito, antes de todo. O sea, ahí se entendía que a Natalia le gustaba mucho la idea de que yo fuera por igualdad, porque efectivamente eso le servía en la suma. Bueno, cuento corto, efectivamente fue presentada de esa manera y supuestamente ella siempre fue ese discurso. De hecho, los proyectos de ley que ha presentado efectivamente son como el proyecto de los super ricos, o sea, cosas así. Por tanto, no podemos decir que esto es un éxodo de la derecha del Frente Amplio. Aquí hay un éxodo constante de toda clase de diputados y de toda clase de sectores. Y ahora hay un éxodo organizado, orgánico, que va con anuncio permanente, Vidal, Castillo, que trabajan juntos, ¿ya? Y Vlado. A ver, si uno busca 5 personas que políticamente estén así alineados con Giorgio Jackson, 5 personas, no más, en todo Chile, uno de ellos es Vlado, y no ha dejado de serlo. Entonces, esto es una historia que no tiene todavía una interpretación. La interpretación que hay es completamente absurda, no responde a los hechos. Y eso es lo que es interesante del fenómeno. ¿Tú qué veis en eso, Mirko? ¿Te parece relevante de pronto lo que está sucediendo en el Frente Amplio? Sí, por supuesto, en el sentido de que es evidentemente un síntoma más de la descomposición total del sistema político como lo conocemos y como intentamos comprenderlo. Hacer esta lectura en clave izquierda-derecha de un polo o actores más cercanos a la ex concertación, convergencia, ¿cómo se llama?, constituyente, y otro más cercano al PC. Y ahí hay una tensión. Esa es la vieja política. Esa es la política que tenía ideología, que tenía tesis, que actuaba con el PC, probablemente lo último que va quedando de esa política en ese mundo, en términos de un cierto orden, de una cierta estructura, de que uno construye una tesis colectiva y que los actores salieran en función de esa tesis. No, el resto es una expresión, ¿no?, de que si bien asistimos a la debacle del modelo neoliberal de derecha, ¿no?, y del gobierno, de ese sector que este sector eligió para contener justamente los cambios de modelo, no podemos sacar la cuenta alegre que al otro lado la política entonces brilla, y es luminosa. Entonces lo único razonable es pensar que asistimos al decaimiento de una forma de hacer política. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con los jóvenes líderes del movimiento estudiantil del 2011 que portaban toda la energía, todo el entusiasmo de la calle, y que su llegada al Congreso fue una suerte de epifanía nacional, ¿no?, de sensación de esperanza, ¿no?, de apertura a lo nuevo, ¿no?, y terminaron convertidos en más de lo mismo. Bueno, porque yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo mientras esto siga ocurriendo. No es el sistema político
el que obliga a los actores a desconectarse, a aislarse de la conversación de sentido común, ya entrar a un juego de poder, ¿no? Que es necesario para sobrevivir en un sistema que no está sobreviviendo como tal. Yo siempre lo he dicho, los cabros del movimiento estudiantil compraron boletos en el Titanic cuando entraron al sistema, cuando decidieron entrar al Parlamento, ¿no? Y entonces fueron alabados, entraron a las reglas, lo invitaron a la televisión, a los medios, igual, ¿no? Pero a lo que asistimos es al declive de la política institucional en su conjunto, de las democracias representativas, pero particularmente al fin de los partidos como organizaciones ya no tienen razón de ser, sus estructuras, sus dinámicas, sus lógicas, corresponden a un mundo que culturalmente ha muerto, porque estamos en otra cultura. Y entonces, lo que naturalmente eran ideas personales o funciones personales que antes se licuaban en el programa, en la estructura, en los liderazgos de los partidos, hoy día no tienen contención, porque no hay líderes en la política, ¿no? Tú entrabas a un partido con un líder, y había un padrino tuyo en el partido, ¿no? Al que tú seguías, que era tu faro orientador, ¿no? Y entonces tenías ideas propias, pero que generalmente las supeditabas a las ideas del líder. Es decir, bueno, yo pienso en lo distinto, pero debo estar equivocado porque fulanito es el líder. Bueno, eso no existe, ¿no? Entonces estamos en la balcanización de toda la política. Si en la derecha no es distinto, si lo que vimos en la votación de los 2-10% es la confirmación final de que cualquier ideología aglutinadora, cualquier historia, como la historia importante que tenía la UDI, respecto de su rol y de lo que era y su orden, el único partido leninista en la derecha, la eficacia de todas esas cosas que nosotros vemos ya no sirven. Ya no hay líderes ordenadores de nada. Entonces, desideologizaría, ¿no? Este análisis, porque lo que vamos a seguir viendo es esto, ruinas. Cada uno va haciendo pequeños negocios en función de sus propias agendas e intereses. Hay los que calculan que lo importante es ganar la presidencial y otros que calculan que lo importante es perder con un candidato que asegure buena votación, porque cada uno tiene un negocio diferente. Eso es parte de la decadencia de la política. Entonces, los dos grandes bloques ya no sirven. La Natalia Castillo decía, bueno, me voy porque para mí lo realmente importante es sacar a la derecha. Ya, ok, sacan a la derecha y tenemos una coalición entonces que va desde la DC hasta Pamela Giles. Pero cabres, ¿cuánto tiempo dura esa coalición en el gobierno? 3 meses. Hasta que se empieza. Exacto. ¿Cuánto dura antes que empiece a ocurrir este mismo fenómeno? ¿Y para qué ganamos? Y entonces la oposición va a crecer con fuerza a ese gobierno porque tiene claro cómo ser oposición, la que sea. Es una dinámica, venimos jugando esta dinámica de gobierno-oposición sin que en el país pase nada importante hace 10 años. 10 años más o menos. Hace unos días atrás me llamaron de Antofagasta, una periodista, para preguntarme. Ustedes saben que como uno viene de Calama, lo llaman de vez en cuando para opinar de las primarias, de gobernadores. En Antofagasta, en la región, hubo 2 primarias de gobernadores de Unidad Constituyente y de Chile Vamos. Y ganó Marco Antonio Díaz en la derecha, y en Unidad Constituyente Ricardo Díaz, que era de RD, pero se salió ahora independiente y fue en esa y ganó. Y me preguntaba, porque obviamente como en todo Chile votaron súper poquito, entonces lo voy a concatenar con lo del Frente Amplio. Entonces, Ricardo, que habría sido el diputado del Frente Amplio si es que no hubiese, por alguna razón absurda, no postulado la vez pasada. Que no sé si fue culpa de él o fue culpa de RD, no tengo idea. Sí, claro, y de hecho medio picado ahí con la Cata Pérez para que se salió. Ya. Y me pregunta la periodista después de un rato, yo lo voy analizando, típica cueva de sociólogo, latero. Entonces me dice, y la pregunta me pareció fantástica, porque una periodista más bastante informada y todo me dice, ¿será un tema de que necesitamos rostros nuevos? Entonces, Marco Antonio Díaz, muy en corto, de la derecha, no existía, desde, no sé, no tengo idea, 35, 37 años, y fue designado intendente por Piñera en este gobierno, estuvo 1 año y medio, se salió antes y ahora fue y ganó. Hace 4 años, hace 3 años no existía, tiene 3 años como actor político. Ricardo Díaz, me interesa más,
profesor de filosofía, universitario, etcétera. Hubo un movimiento el 2016, 2015-2016 en Antofagasta, Este polvo te mata, sobre el tema de la contaminación, súper interesante, googleé, fue muy bacán. El Él fue mejor uno de los nombre de líderes. movimiento de la historia. ¿Ah? Además, el mejor nombre de El movimiento mejor en la nombre, pues historia. Este polvo te mata. Imagínate, eso es para Mirko, para polera de Mirko. Ya, pero no lo chacreemos porque fue muy bonito. Tiene que ver con el... Ricardo era Espectacular. compañero mío en el colegio. ¿En serio? Ah, mira, interesante. Bueno, y Ricardo Díaz entonces se hace conocido, figura este movimiento social contra la contaminación, contra Luxich, en fin, no sé qué, el acopio concentrado de cobre, bla, bla, bla. Y en la elección siguiente va de candidato a Core, sale electo. Ricardo Díaz existe hace 5 años como dirigente social y con cargo político hace 2. Y la periodista naturalizaba en su cerebro y correctamente hablaba de ambos, ya como en el fondo rostros viejos, decía, ¿no será que faltan rostros nuevos? Bueno, yo lo conversaba con la periodista y le explicaba que lo que pasa es que en un año un rostro político ya se hace viejo, porque el problema, un poco lo que plantea Mirko, y por eso lo vinculo con el Frente Amplio, no tiene que ver con los rostros, tiene que ver con la forma de hacer política, que si efectivamente no es capaz la política de concatenar no solamente con ciertas demandas, sino con ciertas formas, sobre todo las formas. A mí me parece que como nunca antes, y lo repito permanentemente, la forma hoy en día es el fondo, es la forma de hacer política lo que puede generar un fondo distinto y una vinculación entre la ciudadanía y quienes circunstancialmente representan. Pero como eso no ha cambiado, termina el Frente Amplio, ya en su requiem casi definitivo, habría que esperar quizás un par de hitos más, que probablemente esté centrado en la figura de Giorgio y Gabriel. Blado sería el tercero de esta trinidad, pero en realidad el soporte, el Lennon McCartney de esto es Giorgio y Gabriel. Giorgio claramente es Lennon, en ese sentido, en términos de genialidad, de capacidad. Faltará todavía quizás algún último estertor, algún último hecho simbólico, como su ida a Londres, para terminar de escribir ya la historia final del Frente Amplio. Una historia de un movimiento muy poderoso que estuvo, uno lo mira, a puertas de pasar una segunda vuelta y quién sabe lo que habría sucedido hace 2 años y medio atrás, y que muere de vejez a los 4 o 5 años. Y eso, efectivamente, como dice Mirko, yo creo que es demasiado llamativo y eso sí es una reflexión. Hay que entrar al sistema, porque esa es la falta de lectura del sistema. Exacto. Es lo que hay que cambiar. No se puede cambiar por dentro un sistema nunca. Hay que construir uno nuevo. Esto es un principio de la física. No, no cambias algo oponiéndote a ello. Perdona, sí, Alberto, solo un matiz. Yo digo lo siguiente, eso no quita que la historia micro, la historia política, me parece que sí tiene un nivel de relevancia. Nosotros aquí tratamos de hacer análisis político, creo que sí es relevante, lo conversamos en el carrete que tuvimos el viernes en tu casa. Yo te decía, porque yo tengo una tesis un poquito distinta, o tengo una duda más bien más grande respecto a qué pasa con Pablo Vidal, la figura. Yo creo que sí, que hay una historia micro interna que sí tiene alguna relevancia, porque efectivamente ahí hay apuestas de largo plazo. Tú tenés una tesis muy contundente, que hay que esperar un poco más de tiempo para ver si se consolida, pero lo que digo es que más allá de eso, hay, yo creo, un fenómeno demasiado radical que hace que cualquier probablemente grupo político que entra con todo el poder de la impugnación termina cayendo si no cambia su forma de entender la vinculación. No, yo creo que lo que pasa es que yo haría, a ver, 2 cosas. Primero, a mí las palabras me importan. Darío, lo que tuvimos no fue un carrete, por favor. Verdad. Por favor. Hicimos como, tú sabes que uno de nuestros invitados me dijo, esto es el mejor matrimonio que he visto porque no hay novios. Bueno, tuvimos un matrimonio que fue lo que pensamos cuando lo organizamos. Dijimos, tenemos que hacer el matrimonio de Connie. ¿Ya? Entonces, hicimos un matrimonio de la Cosa Nostra. Queríamos casar a la hija de Mayol para que fuera real, pero es menor de edad, entonces no era muy chiquitito. Así que, efectivamente, hicimos un matrimonio, ¿ya? Y con todas las personas que fueron invitados o invitadas a exponer durante el año en la Cosa Nostra. Fueron el 95%. ¿ya? Así que imagínense lo que fue eso, formidable. Con distancia física. Con distancias sensuales. No perreamos. Ese fue nuestro aporte al contagio, al descontagio. Pero además, no perreamos. Perdón, la música la van a escuchar además ustedes después. Al final. Para que vean el nivel. Ya, volvamos al Frente Amplio, por favor. Pero volvamos al Frente Amplio. Hazte cargo. A ver,
Lo primero es que Vamos a ver si se quiebra no Mayola están, en este podcast. Este es el único están, podcast en que Mayola en algún minuto, te voy a poner pantalla completa, podría en algún minuto quebrarse. no, ¿O no, Mirko? Y de repente dice, No, no, Alberto superó no, hace pero rato sígueme la esa es la corriente, pues, categoría no, weón, sí. está la weá. Es que no, Tenía mi mira, punto. a ver, no, pero yo creo que es importante el vincular el análisis que hacen ustedes, porque yo no creo que esté para nada equivocado. Lo que yo sí digo es que es importante vincularlo con otro error histórico, no del Frente Amplio solamente, sino que de toda la élite, y que parecía obvio que el Frente Amplio no lo iba a cometer, y que lo cometió muy rápidamente, que no era no solamente el error de entrar a la institucionalidad por completo, ¿ya? Sin miramientos, sin pudor alguno, sin objeción de conciencia, ¿ya? Sino que además hay una cosa que es el pragmatismo. El pragmatismo en política, y esto es un aprendizaje súper importante para la gente que va a hacer política, sobre todo la gente que va a ser candidato ahora, por ejemplo. El pragmatismo en política es un muy mal compañero. Tiene buena prensa porque uno de repente ha visto algunos pragmáticos que les fue bien, pero la mayor cantidad de la probabilidad es muy alta de que los pragmáticos mueran en el camino. El pragmatismo fue la razón por la cual Pepe Out instala la agenda de que la concertación debería ir separada en listas hace ya, no sé, 10 años, Por ahí, más quizá, por ahí, 15 sí. años. ¿Ya? Listas separadas porque es más eficiente, ganamos 2 diputados más. ¿Qué terminó por pasar? Esa fractura dibujadita terminó en transformarse en fractura real. Porque el pragmatismo es simplemente una forma, tú haces algo bajo la lógica del pragmatismo y el pragmatismo se desarrolla como un fenómeno social por el mero hecho de tu clasificación propia, por el mero hecho de hacer que las cosas estén allá o al otro lado. Hay una ley del padrino al respecto, pues, la eficacia y la Hay, eficiencia. exactamente. Entonces hay un error fundamental en no tener un proyecto, una línea, 4 o 5 cosas en las cuales tú te paras y no te mueves de ahí. No es más que eso. Eso que hablamos, llamado normalmente ideología. Bueno, eso. ¿Ya? Esa visión resulta que era obvio. Era obvio que el Frente Amplio llegaba con eso resuelto. Era obvio. Y de pronto nos empezamos a encontrar con un giro pragmático y con una política hecha por, no me importa la profesión, ¿eh? Pero hecha por ingenieros, donde todas las medidas se analizaban cada una en su mérito y todas las acciones se analizaban cada una en su mérito y por tanto uno tenía una teoría del conjunto sobre lo que ibas a hacer. Eso también es parte importantísima del desgaste, porque es cierto que estamos en una época donde las ideologías pesan muy poco, eso es cierto, pero también es cierto que lo único que logra traspasar la frontera, donde hay un tremendo agujero cuando te enfrentas a una grieta, lo único que logra hacer ese traspaso es una densidad cultural ideológica. Es lo único que cruza, que salta donde hay un hoyo. Entonces, y mantiene la línea recta. Aquí lo que tenemos, o sea, lo que significa esto, el costo hundido, que además tengo la impresión de que ni siquiera tiene todavía conciencia del fenómeno, pero lo que significa históricamente para una persona, lo que le pasó a Beatriz Sánchez, o sea, ella sale ganando de la anterior elección. Y la misma elección, con los mismos resultados espectaculares, hoy día significan una derrota de proporciones. De proporciones. Una persona que no puede volver a su nicho original de la misma manera, con la tranquilidad y el reposo. ¿Y cuál es su juego? Es de verdad muy sorprendente. Yo creo que lo que estamos viendo en el Frente Amplio es un diagnóstico de época. Una coalición no se puede crear, vamos a citar la famosa frase de Gutenberg, Martínez, no del señor Gutenberg, ¿no? Las coaliciones no son un contrato de arriendo. Cuando son un contrato de arriendo se rompen muy rápido. Y efectivamente entonces el Frente Amplio, que tenía todas las condiciones para durar 20 años, sacar 3 presidentes en ese camino, ser la nueva concertación, llevarse todo, el símbolo del primer estallido del 2011, el símbolo, ¿ya? Tenía que llegar sin quedar offside, obviamente, al estallido social del 2019.
termina offside. Terminan tirándote cerveza en el parque forestal, sin poder ir a las marchas, sin poder caminar por la Plaza Italia, Baquedano Dignidad, en fin. O sea, esa es la historia. Entonces, y eso en gran medida también, porque además de haber cruzado esa frontera de decir, ya me pongo del lado de la institucionalidad, además viene ese giro pragmatista que hace que todas las medidas están tomadas a resguardo del pragmatismo. Y entre las medidas tomadas a resguardo del pragmatismo es que cuando el plan original del Frente Amplio, tal como lo quería Giorgio, no funcionó, sencillamente lo dejó morir. Esa es la verdad. Sí, aquí los líderes son muy importantes para sostener un proyecto. Los líderes son los dueños de los proyectos. ¿Para qué andamos con cosas? Partí festinando con el silencio de Giorgio. ¿Es relevante, Mirko? A mí me llama la atención, poderosamente la atención. No, porque no hay tal liderazgo. ¿Sí? El liderazgo inicial quedó diluido, ¿no? La figura mediáticamente sexy que arrastraba gente en la lista y que por lo tanto, al ser el mediáticamente más potente, porque era los medios, la telepolítica, ¿no? Era quien se supeditaba al resto, eso desapareció. O sea, los liderazgos hoy día duran nada. O sea, mire, hace 2 meses la figura emergente era Daniel Jadwe. Pues bien, y era la ruptura, y era el miedo de la derecha. Y hoy día Jadwe es orden. Frente a Pamela Giles, que está liderando la encuesta. Entonces, así está de volátil el tiempo. Pero si tú fueras asesor de Giorgio. Señor auditor, o sea, todo lo que hablamos ahora, que en 3 días más va a ser que el diario va a envolver pescado. Pero con los celulares, no lo que hablamos nosotros, lo que está hablando todo el sistema de análisis, porque los hechos van a una velocidad más alta. Entonces, esa pulsión humana de querer comprender un hecho, sopesarlo, y que eso signifique que a partir de ese análisis se construyen una hoja ruta para... Vivimos el tiempo de la incertidumbre, porque los viejos están muriendo, entonces todos los días va a haber un nuevo escenario mortuorio en alguna parte. Todos los días está muriendo. Y ahora entra ¿cómo se llama? Donde hacen la autopsia al médico legal el Frente Amplio, ¿no? Tuvimos 3 meses con RN y el gobierno en el médico legal, ahora entra el Frente Amplio, ¿no? Pero la otra semana va a entrar 8 por otra cosa. Oye, una palabrita o más para ya como tema para ir cerrando el podcast, pero digo, en el sentido que no, creo que amerita un diálogo porque más tiene varias aristas culturales, las que más me interesan a mí, que es el tema de lo que pasó esta semana ya con la consolidación de la no de la condena, porque esa la van a dar en abril, pero sí, digamos, de la resolución de culpabilidad por cohecho y fraude al fisco del senador ejemplar, que eso sí, es... solo para terminar lo anterior, porque Natalia Castillo decía, no, todas las fuerzas opositoras tienen que unirse para que no vuelva a la derecha, y ese debe ser el propósito único. Unirse con el Partido Socialista, que lleva a la red de narcotráfico de San Ramón a la reelección, ¿no? De eso se trata. De eso se trata la política, ¿no? No, sí, por supuesto, sí, es mucho mejor que eso que la derecha. Ese es el análisis, ¿no? Eso no tiene ni una viabilidad, ¿no? Porque la política no es consciente de lo que es ni de lo que hace. Entonces, no va a haber purga, ni limpieza del narcotráfico en el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido narco. Y sin embargo, pese a lo que tú estás diciendo, uno podría desde afuera respetar más a aquellos líderes socialistas que miraron con desdén a estos jovencitos impugnadores y dijeron, ya, se pasaron de rosca, espérense un par de años y van a entender cómo se hace la política real. Y en eso están. Esto engancha perfectamente con el tema Corpesca, ¿no? Corpesca es, claro, un senador y una diputada. Y una exdiputada UDI, que son a quienes se les puede probar por el peso de las pruebas, ¿no? Pero oye, todo el sistema recibió dinero de manera corrupta, todo el sistema político, ¿no? Carlo Minami, los hermanos Saldívar,
Chile, la Fundación Chile 21, el precomando de campaña de Bachelet, el subsecretario de Pesca de Bachelet, la señora del subsecretario de Pesca de Bachelet tenía boletas de Único. Corpesca, po. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Entonces yo hoy día veía a Neme, de José Antonio Neme, el conductor de Pauta Libre, ¿no? Haciéndose la pregunta, ¿y cómo la izquierda cayó en esto? Nosotros que creímos alguna vez en la izquierda, bueno, porque no comprenden muchos, quizás muchos lo que lo que escuchan este podcast, y en eso consiste el poder. Para estar en el poder tienes que estar donde el poder está. Y bajo el sistema neoliberal el poder está en el dinero. Si no estás en el dinero, no estás en el poder, ¿no? Queremos cambiar el sistema justamente por eso, ¿no? Pero no es distinto en un sector que en otro. Lo que se construye a partir del año 90 es la política de baja intensidad, ¿no? Cuya baile, ¿no? La música de ese baile la ponen los grandes empresarios. Y en eso consiste el sistema instaurado el 11 de marzo de 1990 en Chile y que está llegando a su fin a partir del estallido del 2019. Todo lo que ocurre ahí debajo, los gobiernos de uno, de otro, de la mamá, de lo que sea, están bajo esa lógica. Si no, no estarían ahí. Porque eso es un sistema. No son 30 pesos, es el raspado de la olla. Sí, claro. Sí, yo creo que efectivamente el gran fenómeno que, a ver, toda la comprensión de este ciclo, y la pregunta sigue pendiente en el fondo en términos de cuántas cosas se están muriendo por la culpa de la muerte de las poquitas cosas que partieron muriéndose el 2011. Partió muriéndose el modelo educacional universitario, y solo ese, y de repente nos encontramos hoy con todo esto, que en realidad partió antes con sordina, partió antes, esto el 2011 parte con evidencia, pero partió con sordina con el caso del Transantiago. El caso del Transantiago es una herida tan importante que la palabra evade nace aquí, de modo sordo, íntimo, no político, anómico, y termina en versión política explosiva. Como respuesta a un mundo financiero donde la palabra evasión significaba otra cosa, normativamente posible, legalizada y fabulosamente conveniente, a tal punto que es un sistema operativo que es tan poderoso en su operación, no en el poder solamente que tienen las personas, sino que esta misma semana hemos visto varios casos de condonaciones, de pago de tributo, de descuento de multas. Es La otra vez legal. mira, la otra vez me contaba hablaba con un muy buen abogado y me decía, mira, ¿cuál es la magia del sistema del Código Civil chileno? La magia fundamental es que si tú en Estados Unidos vas a demandar a una gran empresa, el derecho establece que el tamaño importa. O sea, si una gran empresa gigantesca te engañó a ti, te defraudó a ti, la gravedad del delito es mucho más grande por el mero hecho de que esa empresa sea gigantesca. O sea, la simetría de poder vale en esa relación. Correcto. En Chile, si a ti Al revés. compraste algo y te estafó el kiosquero de la esquina o una super empresa, da lo mismo. Entonces, ese es el gran truco. El gran truco que significa que entonces después viene tremendo juicio, sí, culpable, efectivamente. Indemnización, ¿no? 134.212 pesos. ¿No? Y es como, y pago de las costas judiciales, ¿no? Definidas por el mismo tribunal, que no necesariamente son las costas de los abogados. Entonces, en el fondo, de eso estamos hablando. Estamos hablando de una situación en la cual la simetría de poder es la clave. Y efectivamente en ese mundo en el que estamos viviendo, pero yo insisto en esto, la única solución a las asimetrías de poder operacionales está en la construcción de recursos alternativos a la operación. O sea, si tú no tienes recursos alternativos a la operación, o sea, cuando tú vas a comprar,
cuando tú vas a trabajar, estás en una operación. ¿Ya? Si no hay otro recurso que valga, entonces, sencillamente, a ver, si usted va a pedir, para decirlo súper simple, usted va a pedir una mesa para un restaurante, a un café, un restaurante, y está lleno, ¿ya? Y está con un lote de amigos, así, y dice, no, no hay mesa para ustedes, lo siento. Pero ¿cómo se arriba? Yo sé que tiene una mesa siempre, por si acaso, en estas cosas. No, lo siento. Y de repente del lote sale una persona, se acerca y dice, oiga, ¿me llama Larry, por favor? ¿No? Sale Mirko, Alberto y Darío. Y llaman a Larry. Y llega Larry. Y dice, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿ah? ¿Qué necesitáis? No, porque somos 10, la mesa de arriba. Claro. Eso se llama Límpiasela. capital Larry social. Ortiz. Eso es capital social o capital simbólico, el que sea, puede ser de distinto tipo, ¿ya? Como dice el mito francés de los años 60, no hay ningún restaurante que no tenga una mesa para Jean-Paul Sartre, ¿ya? Entonces, es eso, es esa historia. Bueno, esos son los recursos alternativos que la sociedad tiene que construirse para poder combatir la operación. Los japoneses tienen un capitalismo muy extraño y la razón de eso es que ellos tienen una densidad cultural, histórica, política que les permite construir esa extrañeza, ese carácter extravagante. Yo creo que es bien importante que se entienda eso en un momento donde la gente está tomando decisiones de verdad para los próximos 5 minutos. A mí me parece sorprendente, y yo vuelvo al tema del Frente Amplio solamente para decir una cosa. El Frente Amplio y Podemos nacen de la misma fractura, que es la fractura del 2011 en ambos países. Además, la misma fractura. Podemos nace de la crisis de la relación entre lo financiero y los derechos de las personas. La crisis En la del crisis 2011 subprime del 2008 nace Podemos. es la crisis del 2008. Pero la crisis chilena es la misma crisis, es la crisis del sistema financiero tocando el ámbito de la educación. ¿Ya? Es la misma crisis. Se transforman en dos movimientos hiperrelevantes. El chileno mucho más grande en tamaño, el español mucho más grande en política, mucho más ritualizado y con mucha densidad política. Parlamentarismo, entre otras cosas. Pero hay otro factor muy, muy interesante, ¿ya? Con el perdón del estudiantado presente y futuro. Un movimiento lo hicieron los profesores, el otro los estudiantes. ¿Ya? Y desgraciadamente se ha notado. Han tenido cacerías de brujas en ambos lados, han habido expulsión en ambos lados, ha habido caos en ambos lados. La diferencia es que hoy día Podemos es una piedra en el zapato para todo el sistema político, incluso para los aliados. Está en la vicepresidencia de la República, ¿ya? Tiene un porcentaje de votación que no crece, pero tampoco se achica. Y tiene un peso histórico muy importante. Pero caché que interesante en eso, porque si bien yo no creo que el parlamentarismo sea la panacea, pero lo que quiero decir es que en esta lógica que hemos planteado tantas veces de que la democracia deje de ser este ámbito representativo que además ayuda a que se consoliden el concepto de élites, ¿cachai? Y efectivamente del partido del orden, de los mismos de siempre, toda esta lógica, tanto a nivel político concreto como que cultural, salen en la social, tele, que salen en la tele, de los que salen en la tele, por lo que la gente vota. correcto, pero una de las gracias, insisto, no es la panacea, pero ya es un punto de fuga que le saca presión a la olla, es que, por ejemplo, en España, bueno, si queda la crisis, entonces hay elecciones en 6 meses. Y si en 6 meses más se mantiene la crisis, entonces hay elecciones en 4 meses. Y eso, que no digo que sea fantástico y nada, pero le da conducción a el malestar social, le da una mayor conducción en lo político. Y de alguna manera yo creo que a eso hay que mirarlo, porque insisto, no es que, listo, parlamentarismo, se solucionan los problemas del empresarialismo exacerbado, pero la lógica que ya debiera incluso superar el parlamentarismo o cualquier sistema político, que es participación y que el malestar, la opinión, la crisis, la molestia de la gente tenga cauces de tratamiento político y no solamente promesas ante una crisis, yo creo que es algo que es súper relevante. Por eso, de hecho, uno está ahí metido en iniciativas que están tratando de empujar el carro en esa dirección. Ya, pero Darío, mira, hay una cosa que tú dices ahí que es bien importante, pero tiene que ver con, a ver, es que esto, cuando se diseña, y por eso la discusión constitucional va a ser tan importante, y por eso hay tantas probabilidades de que, voy a decirlo así, salga mal. Sí.
porque la importancia de la estructuración de las decisiones es clave. O sea, si hay parlamentarismo, requieres un parlamento grande. Obvio. Y requieres un parlamento, por ejemplo, tú has estado en reuniones y qué sé yo, hay gente que está trabajando con ella, con la tía Pikachu. La tía Pikachu, en un distrito de 6 comunas, gigante, ¿ya? Su liderazgo, por más que es un liderazgo conocido a nivel nacional, se difumina. El tipo que trabajó, la señora que trabajó durante 10 años y logró tener, mira la cantidad de gente, 5.000 personas asociadas a su proyecto local, territorial, 5.000 personas. ¿Ya? No es por hostigar a Natalia, pero más que la votación de Natalia Castillo en 6 comunas. ¿Ya? Bueno, esa persona no puede ganar una elección. No puede ganar una elección a menos que lo arrastre o la arrastre otra persona, Un Giorgio. ¿ya? Porque si no, no hay posibilidad. Y eso significa que para la forma que tú tienes para que eso quepa, tienes que tener votaciones comunales. ¿Cuántas personas en Chile estarían dispuestas a que gane solo el primero o la primera que salga en De la su comuna. votación de solo una comuna, de cada comuna? Y que Uninominal. tengamos un congreso de más de 350 personas. Pero voy más lejos, digamos, no, pero repartamos más poder. Entonces, pongámosle 2 personas por cada comuna y tenemos un congreso de más de 700 personas. ¿Cuántas personas en Chile dirían, oh, qué buena idea tener un Solo congreso yo. gigante? Solo yo. Porque la mayoría de la gente, para decirlo con todas sus letras, indígnense, la mayoría de la gente es estúpida, incluso mucha gente que está en política, que la sabe, y dice, no, estos parlamentarios sí que achiquemos el parlamento, achiquémoslo más. Después vamos a llegar a 4, como en dictadura, fantástico. No, necesitamos un parlamento de 500, de 700, de 1000, pero que no ganen 8 palos, 9 palos, pues, ¿cachai? Evidentemente. Y que duren un año. Sí, pues. Esto, de hecho, yo creo que lo comenté hace como un año atrás en este mismo podcast, cuando recién partíamos, el tema de que varias veces sale y de repente lo retuitean, es antigua la cita, que tiene que ver con el Parlamento sueco. Entonces dicen, ven como los parlamentarios suecos, y entonces muestran todas las cosas que no tienen. No tienen, qué sé yo, van a la cafetería igual, solo tienen asignado un hueón, en fin, ganan como, no sé, 2.000 coronas, en fin, todas las cosas los parlamentarios. Se mueven en bus, tienen unos tickets en bus para poder moverse. Sí, pues son 600 por una población de 10 millones de personas. ¿Qué hace Así eso? Que el representante no es esa lead ahí lejos, inalcanzable, sino que una cosa mucho más cercana. Entonces, bajáis los sueldos, tenéis más representantes y por lo tanto la posibilidad de ir generando una relación más cercana es mayor. Y si a eso le agregamos, que yo ahí con mi compañero Mirko le empujamos el carro de distintos tipos de dispositivos tecnológicos, conceptuales, etcétera, para construir espacios de democracia directa, donde además ese representante, que quizás representa una población de 50.000 personas y no de 1 millón o de 20.000, tiene además mecanismos para día a día, semana a semana, mes a mes, tener relación vinculante con su masa de apoyo. Mira, Y eso hace que además la gente ya no puede hacerse la hueona y echarle la culpa después de 4 años y decir, que los políticos son malos, sino que se tiene que hacer cargo que también tiene que estar votando mes a mes con los distintos proyectos de ley, aportándoles, digo yo. Es tan relevante este tema y va a ser cada vez más acuciante tener claridad de cómo vamos a reemplazar la democracia representativa, que les proponga, hagamos un podcast especial para invitar a Tomás González y que él nos cuente, porque ahora, por ejemplo, él, con la gente de la Fundación Tribu, lograron un acuerdo con la Universidad de Stanford, que ha trabajado estos temas, con el Senado. Y entonces se va a sortear en Chile un parlamento para deliberar una reforma previsional. Entonces van a elegir gente de todo Chile por sorteo y van a hacer un parlamento que va exclusivamente a constituirse para la reforma previsional. Esto tiene 2 elementos innovadores que a mi juicio van a instalarse sí o sí más temprano que tarde en la política. Uno, el tema del sorteo, que puedo estar de acuerdo, no es para todos, ni para todas las cosas, hay que alternarnos con las elecciones, pero el sorteo, bien hecho, llevado por estadístico, Alberto lo podrá confirmar, puede ser 100% representativo, si esto se trata de matemáticas, ¿no? Eso es lo que aporta Stanford. Te arman un sorteo donde se garantiza el concepto de representación. Y puedo invitar a Tomás para que nos explique qué es lo que es. Además, la gracia es que ellos se lo vendieron al Senado chileno y el Senado chileno dijo, ya, los patrocinamos.
sea, obviamente que el actual Senado chileno no es que vaya a considerar lo que resulte de ahí, pero como el Senado está en ruina y se puede acabar en cualquier minuto como se acabó el Senado romano, ¿no? Es interesante que lo observemos, ¿no? Y lo otro es que, ¿por qué crees que hay que elegir parlamento para todo? Un parlamento para todo. Eso eran las sociedades lineales. Eso era cuando éramos 5 pelagatos en el Chile del siglo XX. Tú puedes elegir un parlamento que por 2 años va a exclusivamente tratar el tema de la salud pública. Solo ese mandato tiene. Que en paralelo puedes elegir uno de 4 para ver el tema de desarrollo económico y nuevas tecnologías, porque tienen urgencias distintas y porque la gente que está en uno no necesariamente es la gente que tiene que estar en otro, ¿no? Ni tienen que tener la misma cantidad entonces, esa flexibilidad es la que viene sí o sí cuando yo hablo del fin de la democracia representativa. Hablo de la deconstrucción de algo que es un componente esencial del poder, ¿no? Como ha durado hasta ahora, como se ha construido hasta ahora, que es la jerarquía. Y ahora vamos de la jerarquía a la redarquía, a las redes, ¿no? Entonces vamos a tener que habituarnos a cambiar, a modificar, porque la realidad nos está obligando a eso. Mira, yo me llegué a emocionar porque no, sí, Mentira. en serio, en serio. Qué mentira. Me emociono un par de veces al año, ¿ya? Esta es una. Esta es una. Pero yo creo que ahí lo que plantea Mirko es bien importante porque hay un implícito que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que no es menor. Si en el futuro queremos que esto cambie, la cantidad de plata que hay que gastar en política es mucho más. Mucho más. No mucho menos, pero mucho más. 10 veces más. 10 veces más. Que sigue Ya, siendo para que no póngale el haya nombre que quiera. golpesca, para que no haya golpesca, para que no haya Exacto. estallido, ¿vale? Pero, Si hay pero buena además, política, vale no su haya peso en oro. estallido. Total. pero además es que tiene que ver con la estructura que tú decías. Una estructura liviana en la operación en términos de que no es la misma estructura la que se lleva la plata, sino que son muchas estructuras que están en discusión, donde hay un jurado, como en un tribunal gringo, y hay un consejo, entre comillas, de expertos que van y presentan cosas en todo el ancho de la expertise. Aquí el COVID nos ha enseñado cosas súper simples. Hay gente experta, que cree en la vacuna, que no cree en la vacuna. Hay gente experta, muy experta, que cree en la inmunidad de rebaño, gente que no cree en la inmunidad de rebaño. Hay gente muy experta, ¿ya?, que cree que es muy peligroso y gente que cree que no es muy peligroso, ¿ya? O sea, todo el ancho. Y toda esa gente tiene que significar que alguien tome la decisión política a partir de esa información divergente que llega de todo el sector académico. El sector académico no tiene una visión unánime. Lo único unánime que hay prácticamente, ¿ya?, es la cantidad de huesos que hay en el cuerpo humano y los nombres de los huesos que están puestos de hace un rato ya. Pero de ahí para adelante casi no hay nada. Entonces, en esa discusión es muy importante que haya mucha política para que efectivamente tenga la capacidad de operar. Y en ese contexto, lo que tú planteas, la idea de que efectivamente se vean los temas por separado, se vayan discutiendo, se tomen decisiones en cada espacio, a mí me parece súper interesante como formato, como modalidad, donde la representación efectivamente puede existir, pero una representación que está destinada a un fin. Y donde tengamos súper claro que no son los expertos o las expertas quienes van a tomar esas definiciones, que esa ecuación no es la forma en que tiene que operar. Yo creo que me parece súper atractiva como respuesta, pero me parece que es difícil. No son weas que se me hayan ocurrido a mí, yo la he descubierto hablando con Tomás. Si a nosotros no se nos ocurrió nada, weón. Repetimos. No, sí, pero lo que pasa es que es importante que se entienda la relevancia de plantear las muchas formas de discusión que vamos a tener que empezar a tener, porque lo que nos falta es la densidad deliberativa. La densidad deliberativa, a ver, es súper importante entender que no tiene nada que ver con que el poder se resuelva, ¿no? El poder va a seguir estando allí y el poder va a marcar los límites del mundo de la deliberación. Y va a ser así siempre, ¿ya? Pero si la deliberación además es rasca, no hay mucho que hacer.
Entonces a mí me parece muy interesante lo que dice Tomás González, incluso a pesar de todo lo que hizo en el matrimonio. ¿No? ¿Qué hizo en el matrimonio? Ah, Nah, se portó súper estoy diciendo, bien. siempre uno Estamos sembrando la duda. tiene que Sí, construir la, sí. la Sí, lo único inquietud. que sé es que Tomás González fue de los 4 o 5 que nos fuimos, salimos de tu casa 9 minutos para las 12 de la noche. Eso, Antes 9 minutos antes, claro, al filo en toque queda. sí. Y se fue caminando porque se iba en bicicleta. Entonces salimos, yo dije, pensé que había dejado la bicicleta en tu patio, y nos sale caminando. ¿Y para dónde te vas, güey? Dice, no, pues las bicicletas naranjas, estos sistemas que son como... Ah, pero ese está en la esquina. Ah, ya está Ya. en la esquina. Pero, ¿y a dónde vais? No, voy lejos, pero me voy en bicicleta. Nadie pesca el toque que hay allá. Ni Tomás Full González. millennial. No, pero full millennial. No, grande. Sí, es muy millennial, es muy Sí, impresionante. Era sí, como el millennial del grupo, porque no sí, había muchos sí. millennials. Fue el único que puso de construcción encima en esa casa, porque el resto no somos deconstruidos, somos reconstruidos. ¿Ah? Claro, Así que eso. con todos los cimientos nuevos. Sí. Oye, sí, yo creo que efectivamente está pendiente y vamos a invitar a Tomás González Olavarría, que estuvo en Olavarría creo que estuvo en uno de los seminarios Está de, como pero, Fariña, ¿ah? diciendo Sí, los dos apellidos como los Fariña, apellidos. No, pero que es para separarlo del gimnasta. del gimnasta, que también podemos De invitarlo. Ricardo o de Ricardo Solari, conocido en política como Tomás González, que se da 9 vueltas y cae parado. Esas son las frases que le encantan a la fanática. Ya, oye, algo más decir, pero no importa ya a esta altura. Primero decir que es día domingo, no día lunes. Grabamos un día antes, les agradezco la paleteada porque tengo que ir a buscar a la cabra chica el lunes, así que eso, pero da lo mismo. Si es No, podcast, no, pues, no, bueno. no, yo tengo la escoba en la casa porque... Ya, tranquilo. Sí, Lo hicieron salir el domingo. Sí, pues. Se está no, haciendo no, el porque Larry, además, se está haciendo el Larry no, pues mayor. esta es la hora que a mí me toca mi corresponsabilidad. Chuta madre. Y un Entonces, podcast, está bien. Encima un podcast reconstruido hace que le quites el te cuerpo a la salvaste responsabilidad por doméstica. una cosa que hiciste al pasar por la casa hoy ¿Sí? día. Pero Ah, te ya, salvaste, ya. te salvaste. Ah, sí. No, me Sí, porté como un caballero. sí. Pero bueno, si hay algo urgente, como saben nuestros auditores, nos constituiremos de inmediato. Sí, hay una conversación que hicimos junto a Alberto Mayol, nos juntamos un par de días atrás con el profesor Rodrigo Baño, y que durante la semana vamos a liberar para ustedes también, hablando, les trayó estas conversaciones que se han hecho, hay una tradición que de repente nos sentamos con algún académico, lo hicimos con Muleal, lo hicimos con Carretón, ahora lo hicimos con Baño, así que eso va a estar interesante. Y para despedir esto, contarles que apenas nos despidamos, que va a ser en breves instantes, vamos a compartir ahora al final del podcast, vamos a dejar, porque les vamos a contar una primicia. La Cosa Nostra tiene música. La Cosa Nostra La cosa tiene no música. tiene festivales. Un Tiene, Bodanovich, Macari, a la tiene presentación. a ver, esto es como Shostakovich, o sea, tiene un No, pues no le vals. pongáis sofisticación, deja que Macari lo lleve a la cultura pop, pues Tiene un mayor. vals. No, por favor, no. Esto, a ver, por favor, por Bueno, favor. Deberíamos entrevistar a don José Piñera porque su hermano es muy ordinario. En cambio, don justamente, José, el elegante. perfectible, O sea, solo quiero hacer notar que el hecho que tengamos ya una música, una característica musical que Sí, la compuso un amigo del podcast. cariñosamente un amigo del podcast, ya nos convierte en institución. Sí, ¿Ah? Es una suerte de definitivamente. himno y solo las instituciones tienen himno. Sí. Camilo Salinas. No, mira lo que le pasó a Carabineros con las tesis, lo que les pasó con el himno. Sí. así es. Ojalá que nunca Así nos es. pase con este vals. Por lo menos no le vamos a poner letra para evitar que aquello No, suceda. y ojo, que tenemos ahí una gracia también, porque hay muchas instituciones que tienen música, pero por ejemplo, nuestro himno nacional es plagiado. Sí. En cambio, esto, Bueno, en una de esas también no lo sabemos, pero bueno, no, vamos a suponer por que no. favor, Camilo por favor. Salinas, músico chileno, usted lo puede reconocer porque entre otras muchas cosas hizo, no sé, por la música incidental de la serie Los 80, que efectivamente fue súper relevante, integrante en su minuto Los Petinelli, en fin, Camilo Salinas, tremendo músico. Y él, además, lo entretenido Integrante de Chico Trujillo, fue que toca con los Chicos Trujillo, ¿sí? tocó. Tocó. Ah, no, no lo sabía. Entiendo que está tocando ahora con los Inti Illimani, bueno, con su padre Horacio, el fundador de Inti Illimani. Y resulta que Camilo, mira que justo me está Que nos hace escribiendo. los arreglos. Qué divertido ahí, me está escribiendo.
nos hace Camilo los nos arreglos. llamó hace 3 meses atrás y nos dijo, ¿sabéis qué, cabros? Me han salvado la pandemia con sus podcasts, como muchos nos han dicho, y tengo ganas de hacerles una música original, para que la puedan poner, que YouTube no los bloquee, y una música original. Se demoró un par de meses, la compuso, y el viernes que tuvimos esta reunión, este agasajo para los invitados e invitadas del año a los seminarios de la Cosa Nostra, estaba Camilo, lo invitamos, había un piano, y dijimos, con 2 piscolas lo convencemos, fue necesario solamente media, y fue el piano para tocar, y lo que vamos a mostrar a continuación, el Nuestro estreno Johnny de Fontaine. el vals de la Cosa Nostra. Camilo se sentó en el piano, literalmente. Se Sí. sentó en el piano, sí. Y Fue tocó, nuestro Johnny Fontaine del matrimonio. sí, claro, no, tiene todas las reminiscencias, todos los que quiera. Así que Y eso Darío, sería, a yo creo continuación que no vamos, había piscola. había, pero no pidió nadie, No, po, decís porque había que- buen whisky. Hola. Había un pisco, po, pero No, quedó Bueno, ahí. pero no Pirincho estaba se en. tomó como 10 piscolas. Pirincho, sí. El campeón bueno, de la piscola, no, Sí. que Pirincho es bravo están para la piscola. equivocados. Sí. Pirincho es bravo. No, Pero pero Pirincho, es que, bueno, uno de los reyes de la fiesta, hubo varios, pero Pirincho fue uno de los reyes de la fiesta. El que mató a las Campeones. jovencitas, y no tan jovencitas, fue Carlos Gajardo. Todos dijeron, sí, qué encantador, Carlos. sí. Y Carlos, se acercaba al bar y decía, póngale más alcohol, por favor. ¿en serio? No, Sí. no me fijé. En fin, fue una gran fiesta, así que ahí van a ver esto. Ya, dejemos de alardear Y de miraba nuestras el trago fiestas. y encontraba rasgos de evasión. Estuvo el fiscal ahí, así que estamos todos. Si algo pasó en ese carrete, tenemos La abogados. mejor descripción, bueno, la mejor descripción fue la del mismo Camilo que nos mandó un audio, pero en la escena, ¿ya? Fue la que me dijo René Naranjo, que dijo, oye, esto es como una película de Woody Allen. Toda la gente ha vivido en muchos países, son todos cultos y refinados, ¿ya? Hay un pianista que viene y toca una obra inédita, ¿ya? O sea, es el humor Canchereando. fin. Ese fue el resumen de. Yo quería hacer una completada, pero me lo impidieron. Sí, En buena gracias hora. a Dios y la Virgen. Y la Virgen. Ya, chiquillos, nos vemos en la semana. Chao. Nos vemos la ya. semana. Ya, los seminarios, para que no pregunten, seminarioslacosanostra.cl, ahí está toda la información, los 3 seminarios de enero y el triple pack, que estaba bacán para comprarlo, porque viene con libro incluido, el libro de las 50 leyes, los 3 seminarios, entonces además se puede lucir para la Pascua, porque puede ir a uno, regalar los otros 2, eso ya es decisión de cada cual. También puede comprar el libro por separado. Sí, Está también ahí arriba. ya tú sabes. Ya, Y yo, ojo, que esta semana ya van a estar arriba las poleras, las pecheras. ya. Ya, Lo que se nos ocurra. es que vienen cosas, vienen cosas. Vienen cosas. Chao, Mirko. Chao, Alberto. Nos vemos. Adiós. Nos Chao, chao. vemos, Chabela. Preso de la pasión de la Cosa Nostra, sin preguntármelo, sin preguntárselo, les compuse un tema y después se lo mandé porque me parecía oportuno que la música era el tema menos tocado en los podcasts y no para que se tocara el tema de la música, simplemente una canción le podía aportar una identidad o un punto de vista en base a las interesantes conversaciones. Y hice este vals.